Bueno, primeramente vamos comenzando resolviendo el modelo de examen del anterior semestre. Para este caso, el ingeniero le va a dar tres preguntas, que son sistemas mecánicos, eh, perdón, ya. Ahora se escucha, ¿no? Ok. Este es un modelo de examen del anterior semestre. El ingeniero siempre le da tres preguntas. En este caso, lo que es el sistema mecánico. La primera pregunta del primer tema, sistema mecánico, te está pidiendo determinar la ecuación diferencial, que es todo lo que está arriba, determinar la ecuación diferencial y su función de transferencia con respecto a esto de acá. La función de transferencia es igual a la señal de salida, que es y sub 2, sobre la señal de entrada, que es U, que en este caso es la fuerza externa. Eso sería con respecto a la primera pregunta. Determinamos la ecuación diferencial y su respectiva función de transferencia con respecto a esas especificaciones que nos está dando la pregunta. Luego nos pide, para la pregunta 2, desean los siguientes diagramas a resolver, que es en este caso el diagrama de bloque, que nos está pidiendo la función de transferencia, que siempre nos pide eso. Y también tenemos lo que es el diagrama de lazo. Y acá fíjense que tenemos dos señales de entrada y dos señales de salida, que es C1 y C2 la señal de salida, y las señales de entrada es R1 y R2. Y nos está pidiendo la función de transferencia de C2, o sea, la señal de salida C2 sobre la señal de entrada R2. O sea, nos está pidiendo con respecto a esta salida y con respecto a esta entrada. Eso sería con respecto a las tres preguntas que el ingeniero le va a dar en el primer examen. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Si quieren, pueden estudiar lo que son circuitos, sistemas eléctricos, aunque no creo. Más que todo, siempre preguntan lo que son sistemas mecánicos. Y diagrama de bloque y diagrama de lazo. Eh, son- bueno, eh, primeramente vamos a comenzar con la pregunta 1, que en este caso nos pide lo que es la pregunta de sistemas mecánicos. Para esta pregunta, aquí lo hice su respectivo diagrama. Y para entenderlo, primero tenemos que saber cómo funciona lo que son las fuerzas que están, las fuerzas que están perturbando al sistema, en este caso a la masa M1 y a la masa M2. A simple vista tenemos dos resortes, K1 y K2, y tenemos un amortiguador, en este caso es B sub 1. Bueno, y a simple vista, como ustedes pueden ver, acá tenemos lo que es la perturbación del sistema, o sea, es la fuerza externa que en este caso está actuando en la masa M1. Si esta fuerza no estuviera actuando, el sistema se quedaría estático, no habría ningún movimiento o algún desplazamiento de la masa. Por culpa de esta fuerza externa o la fuerza de perturbación, que en este caso es U, el sistema va a desplazarse. Y acá está con esto de acá que ustedes ven, Y1 y Y2 son los ejes de referencia. Para la masa M1 se va a desplazar con respecto al eje Y1 y la masa M2 con respecto al eje Y2. O sea, esto de acá, Y1 y Y2 son puntos de referencia, o sea, del desplazamiento de la masa. Nada más, son puntos de referencia. O sea, obviamente como la fuerza está yendo hacia arriba, el desplazamiento de la masa va a ser hacia arriba y hacia abajo. No va a haber un movimiento horizontal. O sea, no va a haber desplazamientos horizontales, sino verticales. Tanto de la masa M1 y la masa M2. Y antes de que encontremos lo que son las fuerzas tanto de los resortes y de los amortiguadores, acá tenemos un pequeño, eh, algo que ya creo que todos ustedes saben por física 3, que son la tercera ley de Newton, que a toda acción hay una reacción. Este concepto tenemos que tener bien en cuenta al momento de encontrar la fuerza de los resortes y de los amortiguadores. ¿Ya? En este caso,
Para un sistema de compresión, o sea, cuando nosotros escuchamos la palabra de compresión, estamos hablando de que en este caso este es una barra de acero, y en ambos extremos se le aplica lo que son una fuerza P, que está de color rojo. Al aplicar una fuerza P en ambos extremos, la barra va a tender a comprimirse, ¿no? Ese es lo que son las fuerzas de compresión. Y la de tracción significa que las fuerzas son opuestas, o sea que son de esta dirección. Y va a hacer que la barra se traccione, ¿no? Se va a hacer más delgado, más delgado, más delgado, así sucesivamente, dependiendo de la fuerza. Y cuando es compresión, como en este caso, como las fuerzas están actuando en ambos extremos y en el mismo sentido, la barra va a tender a comprimirse de esta manera. Se va a comprimir lo que es la barra. Eso creo que todos saben ese concepto de compresión y tracción. Pero lo que nos interesa son la reacción que proporciona. En este caso, al momento de la compresión, al momento de actuar esta fuerza P en ambos extremos, va a hacer que la barra se comprima, ¿no? Pero como dijimos, a toda acción hay una reacción. La acción es la fuerza P y la reacción es la fuerza interior, que en este caso es de la barra, la fuerza interior, que va a ser opuesta a la fuerza de color rojo. O sea, la fuerza de color verde son la reacción. Esa fuerza esas fuerzas son fuerzas internas de reacción, son las fuerzas internas de la barra. Y esa fuerza reacciona debido a que la barra se está deformando, en este caso se está comprimiendo. Lo que nos interesa a nosotros son estas fuerzas de acá, que son las fuerzas de color verdecito. En este caso, si la barra sufre compresión, su reacción va a ser tracción, ¿no ves? Estas fuerzas internas. Y en términos simples es inversamente proporcional. Por decir, si tenemos tracción, la barra se va a traccionar y la, y la barra va a tender a reaccionar con fuerzas interiores, que van a ser, fíjense que son fuerzas contrarias a las fuerzas de acción, en este caso a las fuerzas de color rojo. Lo que nos interesa a nosotros son estas fuerzas de acá, que son las fuerzas de color verde. Si aplicamos tracción, la reacción va a ser compresión. Si aplicamos compresión, la reacción va a ser tracción. Y lo que nos interesa a nosotros son estas fuerzas de acá, estas fuerzas de reacción, que son las fuerzas internas de la barra. Este concepto lo vamos a aplicar acá al momento de encontrar lo que son las respectivas fuerzas. En este caso, si tenemos acá, el primer estudio que vamos a hacer va a ser con respecto a la fuerza. En este caso, que es la fuerza U, que es esta fuerza externa, que una vez aplicada a la masa M1 va a tender a desplazarse hacia arriba, ¿no ves? Y si se desplaza hacia arriba, ¿qué le está haciendo al resorte y al amortiguador? ¿Lo está comprimiendo o lo está traccionando? ¿Alguien sabe? Comprimido. Lo están comprimiendo, ¿no? Si esto va a subir hacia arriba, este resorte se va a comprimir. Y lo que nos interesa, si es compresión, la reacción va a ser tracción, ¿no? Entonces, esta fuerza vamos a tener. Y esa fuerza es lo que nos interesa. Aquí va a haber fuerzas de tracción y de tracción. Nos interesa a nosotros son las fuerzas internas. ¿Ya? Y tanto para el resorte como para el amortiguador va a ser lo mismo. Porque a los dos y lo está comprimiendo. ¿Ya? ¿Hasta aquí todo claro o hay alguna duda? De esa manera ya encontramos lo que son las fuerzas, o sea, el sentido de las fuerzas tanto del resorte K1 como del amortiguador. Entonces, estos son las fuerzas del amortiguador. Colocamos entonces acá la fuerza K1, que en este caso se denomina el amortiguador, y acá la fuerza B1, que es con respecto a la fuerza del amortiguador. Esta es la fuerza de resorte, FK1, y esta es la fuerza del amortiguador. Pero lo que nos interesa a nosotros son las fuerzas que están en contacto con la masa.
Estas fuerzas están en contacto a una superficie rígida, ¿no? Entonces esta fuerza de acá no nos interesa, la que están acá arriba no nos interesa. Solamente nos interesan las fuerzas que están en contacto con la masa. ¿Listo? Ahí ya encontramos lo que son la fuerza K1 y la fuerza del amortiguador. ¿Y ahora cómo sería para el resorte K2? Si, si lo aplico a la masa M1, se va a desplazar hacia arriba. Si esto se desplaza hacia arriba, ¿qué le está haciendo al resorte K2? ¿Compresión o tracción? Tracción. Tracción, ¿no? Porque esto se va a ir hacia arriba y esto acá se va a alargar, ¿no? Lo está traccionando el resorte K2. Y si es tracción, si es tracción, lo que nos interesa son estas fuerzas internas, ¿no? Y sería acá, esta fuerza lo colocamos acá, copiar. Y de esa manera ya tenemos el sentido de las fuerzas de resorte K2. Lo complicado es esto de acá nomás, es ver el sentido de las fuerzas de resorte. En este caso sería la fuerza K2, y acá tenemos la fuerza K2. Fíjense que en este caso, en ambos extremos lo estoy haciendo valer la fuerza porque fíjense, en este extremo la fuerza K2 está en contacto con la masa M1. Y acá esta fuerza de resorte K2 está en contacto con la masa M2. Aquí y no voy a poner porque no hay ninguna masa que esté en contacto. Por eso. Es por eso que solamente hacemos valer la fuerza con respecto a las masas. Y ahí de esa manera ustedes ya encuentran lo que son las fuerzas de los resortes y de los amortiguadores. Ahora van a tener que ponerle en estas líneas, donde ustedes van a ver las fuerzas que están actuando en el sistema mecánico. Para en el caso, primeramente, lo primero que van a hacer es copiar lo que es la fuerza externa. Esta fuerza externa, que es la fuerza U. Luego, por la segunda ley de Newton, esta es la tercera ley de Newton, ¿no? Por la segunda ley de Newton, que es la fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿no? Es decir, que tanto la masa M1 como la masa M2 van a tener fuerza. Y esas fuerzas van a ser opuestas a esta fuerza de acá, a la fuerza externa, o sea, a la fuerza U, que es la fuerza externa. Esta fuerza U es una fuerza externa que viene, por decir, el de otro sistema. Si no hubiera actuado esta fuerza de acá, esta fuerza K1, K2 de resorte hubieran sido nulos, o sea, el sistema hubiera sido estático. Pero debido a que hay una fuerza U, una fuerza de perturbación, es por eso que el sistema se desplaza tanto en la masa M1 que en la masa M2. Entonces, por la segunda ley de Newton, que es igual a la fuerza es igual a la masa por la aceleración, las masas van a tener su respectiva fuerza. Y esas fuerzas van a ser de sentido contrario, al sentido contrario de U. Es decir, si en este caso, aquí vamos a tener una fuerza, vamos con color azul, vamos a tener una fuerza de sentido contrario a 1. Este va a ser mi fuerza, la fuerza de la masa, colocamos entonces acá, la fuerza de la masa, en este caso es M1, porque acá está la masa M1, la masa M1. Y aquí abajo va a ser la fuerza de la masa M2. Aquí abajo va a ser la fuerza de la masa M2. ¿Listo? Le voy a subir un poquito más para arriba. Y esto le voy a bajar un poquito más para abajo. ¿Se entiende esta parte, jóvenes? Para la masa M1, acá tenemos su respectiva fuerza. Para la masa M2, tenemos aquí su respectiva fuerza. Van a ser opuestas. Si tenemos una fuerza U en este sentido, fíjense que la fuerza U, que la fuerza de perturbación, está actuando en la masa M1. O sea, está actuando en esta línea. Esta línea hace la referencia a la masa M1. Es una línea de referencia. Esta línea de referencia es de la masa M1 y esta línea de referencia es con respecto a la masa M2. Si la fuerza está en este sentido, entonces la fuerza de la masa M1 y la fuerza de la masa M2 van a ser de sentido contrario. ¿Hasta aquí todo claro o hay alguna duda? Jóvenes.
Si por decir, si esta fuerza estuviera, por decir, actuando en la masa M2, por decir, si estuviera actuando aquí, por decir, el ingeniero lo puede mover la fuerza. Por decir, si está actuando en la masa M2, entonces esta fuerza de acá van a ser de sentido contrario. Las dos, tanto la masa M1 como la masa M2, van a ser de sentido contrario. Si es hacia abajo, la fuerza de la masa M1 y la fuerza de la masa M2 va a ser hacia arriba. Nada más. Yo creo que no hay ninguna duda con respecto a eso. Disculpe, si la clase la está grabando. Sí, lo estoy grabando. Gracias. Ya. Hasta aquí todo claro, ¿no? Ya en esta parte ya tenemos toda la fuerza, solamente es reemplazar. Ya sabemos cuál es el sentido de la fuerza de resorte K1, que es hacia abajo. Entonces acá lo dibujamos, la fuerza del resorte K1. Y acá solamente, este es del resorte K1, este es del amortiguador B1, y también fíjense, en la masa M1, ¿qué fuerza tenemos? La fuerza del K1, ¿no es? Que es hacia abajo. Luego tenemos la fuerza del amortiguador, que también es de sentido hacia abajo. También tenemos la fuerza del K2, que es con respecto a la masa M1, ¿no? Porque fíjense que la fuerza K2 está en contacto a la masa M1 y es hacia abajo. Ahí tenemos las fuerzas que están actuando en la masa M1. Y las fuerzas que están actuando en la masa M2, ¿cuál sería? Sería hacia arriba, ¿no? Entonces venimos acá, esto va a ser hacia arriba. Y esto va a ser la fuerza K2. ¿Listo? Ok. Ahora vamos con su respectiva fórmula. Teniendo acá esto de acá, tenemos que saber cuál es su fórmula. Para las masas, sabemos que la fuerza de la masa M1 es igual a la masa por la derivada segunda con respecto al desplazamiento. ¿Se dan idea de cómo saqué esto de acá? Esto de acá saqué de la segunda ley de Newton. Ustedes saben que la fuerza de la masa M1 es igual, a ver acá, vamos a desglosar. Por decir que la masa por la aceleración, y si lo derivamos con respecto a la velocidad, vamos a tener que la masa por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, y esto va a ser igual. Acá lo tenemos, fíjense, si ustedes ven, acá tenemos la relación de la segunda ley de Newton con respecto a la masa es igual la masa por la aceleración. Esta es la segunda ley de Newton. Pero si lo hacemos con respecto a la velocidad, entonces sería masa por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Esto acá es aceleración, ¿no? Esto ustedes saben, esta es aceleración. Ahora, si lo hacemos con respecto, acá lo estamos haciendo el estudio con respecto a la velocidad. Si se dan cuenta, acá lo estamos haciendo con respecto a la velocidad. Pero fíjense que nosotros tenemos como referencia de la masa M1 como de la masa M2 al desplazamiento. Entonces tenemos que hacer otra derivada para que lo hagamos con respecto al desplazamiento, el movimiento de la masa M1 y de la masa M2. Es por eso que acá hacemos otra derivada. Sabemos que la velocidad es igual a la derivada del desplazamiento de dx sobre dt. En este caso no puse x porque acá tenemos con respecto al desplazamiento de lleno. Entonces acá yo puse entonces la masa va a ser igual a la derivada, porque acá tenemos derivada de la velocidad. Entonces la velocidad que va a ser igual a esto de acá. Derivada por derivada sería derivada al cuadrado. Por eso tenemos que la fuerza de la masa es igual a la masa por la derivada segunda con respecto al desplazamiento sobre la derivada de dt al cuadrado. Creo que esto es en cálculo 2, creo que les enseñé esto ahora. Pero se entiende de dónde sale todo esto acá, ¿no? A ver, ¿se entiende de dónde sale todo esto acá? En términos simples, esto de acá, ¿no? Todo esto de acá que ven, esto de acá es aceleración. Eso es aceleración. Con respecto al desplazamiento.
Esa es aceleración con respecto al desplazamiento. Hasta aquí, ¿todo claro? Con respecto a esa formulita. No hay mucho. Solamente reemplazar. Entonces, la masa M1 va a ser igual a la fuerza de la masa, va a ser igual a la masa M1 por la derivada segunda con respecto a qué desplazamiento. La masa M1, si se fijan ustedes, la masa M1, acá tenemos la masa, ¿no? ¿Con respecto a qué desplazamiento está? ¿Con respecto a Y1 o con respecto a Y2? La masa M1 está con respecto a Y1, ¿no? Y la masa M2 está con respecto a Y2. Entonces acá yo coloco. Entonces la masa M1 está con respecto al desplazamiento Y1. Entonces coloco acá. La fuerza de la masa M1 va a ser igual a la masa por la derivada segunda por del desplazamiento, que sería Y1 dt sobre dt al cuadrado. Y acá la fuerza de la masa M2 va a ser igual a la masa M2 por la derivada segunda. ¿Con respecto a qué desplazamiento? Con respecto a Y2, porque la masa M2 se va a desplazar con respecto a Y2 dt al cuadrado. Nada más. Solo esta es fórmula nomás. Se lo coloca. Así que no hay necesidad que hagan todo este procedimiento acá. Solamente coloquen esto acá. Masa por derivada segunda. ¿Qué desplazamiento? Y1, Y2, Y1. Nada más. Eso sería la Disculpa, fuerza. sería una. Sí, sí. este, ¿Cuántas asignaturas ya hubo? Pues, que yo recién acabo de adicionar la materia. No, no, Quería ver. Sí. esta es la primera asignatura. Pero les envié video en el Telegram. ¿Están en el Telegram? Ya, ya, me voy a fijar. Dale, Gracias. dale, no hay problema. Creo que le debo también un video. ¿Ya? ¿Hasta aquí todo claro o tiene alguna duda? Solo esta es fórmula, ¿no? Luego tenemos lo que es el amortiguador, que es igual, la fuerza del amortiguador es igual a la constante de amortiguación por la velocidad. Esta es la fórmula general de la fuerza del amortiguador. ¿Y ahora cómo lo vamos a hacer acá? Como veníamos diciendo acá, teníamos la aceleración, lo hacemos con respecto al desplazamiento. Entonces esta velocidad de acá lo tenemos que hacer con respecto al desplazamiento. Sabemos nosotros que la velocidad va a ser igual a la derivada del desplazamiento, a la derivada de dy con respecto a dt. Eso sería la velocidad, ¿no? Ese sería con respecto al desplazamiento. Ahora, tenemos con respecto al amortiguador, ¿no? Si se dan cuenta, ¿dónde está ubicado el amortiguador? Acá tenemos el amortiguador, B1. Y fíjense que el amortiguador, con respecto a qué masa está en contacto. Si se dan cuenta, el amortiguador está en contacto con la masa M1, ¿no? Acá tenemos el amortiguador B1 y está en contacto con la masa M1. Y con respecto a qué eje, a Y1. Entonces acá, ¿qué colocamos? Fíjense, tenemos acá el amortiguador. Entonces, el amortiguador sería, a ver esto de acá, nada que ver. Ya, ya. Entonces, con respecto a qué velocidad sería, a ver, tenemos acá el amortiguador, que es B1, está con respecto a la masa M1, ¿no? Y la masa M1 está con respecto a qué desplazamiento, a Y1. Entonces, esto va a ser una velocidad, entonces colocamos acá B1 por la velocidad. ¿Qué velocidad? BY1 o BY2 sería la velocidad BY1. Pero acá lo tenemos con respecto a la velocidad. Lo que queremos nosotros es con respecto al desplazamiento. Lo que hacemos nosotros es venir acá y colocar la derivada segunda. Entonces, velocidad B1, ¿qué va a ser igual? Si lo colocamos con respecto a la derivada, sería la derivada de Y1 sobre dt. Y esto sería la fuerza del amortiguador. Ahí lo vamos a subrayar cada, cada uno que estamos calculando. Esto de acá solamente reemplazar. Esta es fórmula, fórmula. Y acá también tenemos la fuerza del amortiguador. Y en este caso la fuerza de resorte. A ver. La fuerza de resorte, la fórmula general me dice que la fuerza de resorte es igual a la constante de resorte por el desplazamiento. En este caso no sabemos con respecto a qué desplazamiento, Y1 o Y2. Ahora, si nos damos cuenta, a ver, la fuerza de resorte. La fuerza de resorte acá, a simple vista lo tenemos acá, la fuerza de resorte. Con respecto a
a qué eje está actuando con respecto a la masa M1. Y eso está con respecto al eje Y1. Entonces esto va a ser la constante de resorte por el desplazamiento Y1. Nada más, eso es fórmula. Esto sería otro que lo estamos haciendo. Solamente es aplicar la fórmula de cada uno. A ver, y por último tendremos el resorte. Si se dan cuenta, tanto la fuerza del amortiguador como la fuerza del resorte K1, esta fuerza de acá siempre estaban actuando en un solo punto, o sea, en un solo extremo. Y en este caso, fíjense, la fuerza de resorte K2 está actuando en un extremo en la masa M1 y en el otro extremo está actuando en la masa M2. Fíjense que este resorte K2 está actuando tanto en la masa M1 como en la masa M2. Para este caso va a haber una diferencia. Entonces, acá, ¿qué vamos a hacer? La fórmula, la que sabemos nosotros, la fórmula que sabemos nosotros, este, es que la fuerza, o sea, la fuerza de resorte K2 va a ser igual a la constante de K2 por el desplazamiento. Ahora, ¿qué desplazamiento vamos a colocar? Porque fíjense, el resorte K2 está en un extremo en la masa M1, o sea, con respecto al eje Y1, y en el otro extremo está con respecto al eje Y2. No sabemos cuál de los dos colocar. Ahora, para que ustedes sepan, esto va a ser una diferencia. Ustedes se van a ubicar dónde está actuando la fuerza externa, que en este caso U está actuando en el eje con respecto al eje Y1. Entonces ustedes colocan acá Y1 menos la fuerza Y2. Nada más. Eso sería la diferencia. Este es lo único complicado que, lo único complicado que van a encontrar, la diferencia. Solamente esta diferencia lo hacen solamente cuando ustedes ven que el resorte esté en ambos extremos actuando tanto en la masa M1 como en la masa M2. Acá no, y no hubo problema porque fíjense que el resorte K1 estaba solamente en un extremo que es con respecto a la masa M1. Y acá también el amortiguador estaba sujeto en un extremo en la masa M1. Pero acá era lo contrario. Fíjense que el resorte K2, estaba en un extremo en la masa M1 y en el otro extremo en la masa M2. Es por eso que van a hacer una diferencia. ¿Y cómo saben cuál es la diferencia? Donde está actuando la fuerza externa, que en este caso es U, está actuando con respecto al eje Y1. Entonces coloca Y1 menos Y2. Y eso es lo que hice acá. Y eso sería la fórmula para la fuerza K2. Listo. Ahora, y acá solamente queda aplicar solamente los 5 pasos, que solamente es didáctico, o sea, no hay mucha complejidad. Lo complejo es encontrar lo que son sus fórmulas y el sentido de la fuerza. Eso es lo único complicado. Ya esto acá es dinámico. No hay mucho que poner en el hincapié. Primero, el primer paso sería la sumatoria de fuerza. Acá vamos a tener dos sumatorias de fuerza, de la masa con respecto a la masa M1 y la sumatoria de fuerza con respecto a la masa M2. ¿Ya? Entonces, para ello, lo primero que nosotros tenemos que saber o explicar es que el sentido de la fuerza. Fíjense, acá le puse un pequeño concepto. Según el sentido de la fuerza de la masa, se determinará el sentido positivo. Ahora, si se dan cuenta, la fuerza de la masa M1 y la fuerza de la masa M2 está con respecto hacia abajo, ¿no? Entonces venimos acá, cualquiera de los dos lo copiamos y lo movemos acá. Entonces, ese sentido de la fuerza de la masa, todas las fuerzas que actúen hacia abajo van a ser positivas. Eso quiere decir. Esto van a ser positivos. Todas las fuerzas que actúan hacia abajo van a ser positivas. Es así para que ustedes no se vayan confundiendo. ¿Ya? Ahora acá aplicamos la primera ley de Newton, la sumatoria de fuerzas van a ser igual a cero. Si se dan cuenta,
Vamos primeramente con esto de acá, las fuerzas que están actuando en la masa M1. A simple vista, las fuerzas que están hacia abajo, o sea, las fuerzas positivas son F punto, la fuerza de la masa M1, la fuerza del amortiguador. Son estas de acá las que son hacia abajo, que van a ser fuerzas positivas. Entonces colocamos acá, copiar. Tenemos acá la fuerza de la masa M1 más la fuerza del amortiguador, que es fuerza FP sub 1. ¿Qué más tenemos? Más la fuerza de resorte K sub 2. Colocamos más fuerza de resorte K sub 2. Más la fuerza de resorte K sub 1. ¿Y qué más tenemos? Menos la fuerza, en este caso sería la fuerza externa, que es U en función del tiempo. Entonces colocamos U en función del tiempo. U en función del tiempo. Esto va a ser igual a 0. Con respecto a la masa M1, ¿no? Ahora con respecto a la masa M2, fíjense que solamente tenemos dos fuerzas, que es la fuerza de la masa M2 menos la fuerza K sub 2. La fuerza K sub 2. Esto va a ser igual a 0. ¿Listo? Para este tipo de casos, fíjense que solamente acá y podemos mandar esto acá, ¿no? Este que está de negativo al otro lado como positivo, ¿no? Hagamos eso ahí, para que todo sea positivo. Entonces acá colocamos igual, y de esa manera tenemos lo que son, esto va a ser igual a 0, ¿no? Listo. De esa manera tenemos lo que son las fuerzas de resort, tanto de con respecto a la masa M1 y con respecto a la masa M2. Ese sería el paso 1. Ahora, el paso 2 es reemplazar su fórmula. La fuerza de la masa M1, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a esto de acá, ¿no? La masa M1 derivada segunda. De esa manera van a ir reemplazando acá. Entonces venimos acá y reemplazamos la fuerza de la masa M1, o sea, esto por separado. Solamente acá es reemplazar. La fuerza de la masa M1 va a ser igual a la masa M1 derivada segunda más la fuerza del amortiguador B sub 1, aquí va a ser igual. Acá tenemos, ¿no? B sub 1 por la derivada con respecto de Y sub 1. Solamente van a copiar. B sub 1 por B sub 1 por la derivada con respecto al desplazamiento Y sub 1 de dt. Nada más. Listo. Más, ¿qué más tenemos? La fuerza K sub 2. En este caso sería K sub 2 por, entre paréntesis, tenemos lo que es la diferencia en este caso de Y1 menos Y2. Listo. Esto va a ser igual, no, más la fuerza K sub 2, que es con respecto a K1 por Y1. Nada más. Esto va a ser igual a la fuerza externa, que en este caso sería U en función del tiempo. ¿Listo? Y solamente estamos reemplazando. Acá tenemos de la fuerza de la masa M2, aquí va a ser igual. Va a ser igual a esto de acá, ¿no? La fuerza de la masa M2 va a ser igual a la masa M2 derivada segunda. No nos compliquemos escribiendo. Más hacia abajo. ¿Qué más tenemos? Menos la fuerza de resorte K sub 2, que sería K sub 2. K sub 2 por, entre paréntesis, que tenemos la diferencia, que en este caso sería Y1 menos Y2. Listo, esto va a ser igual a 0. Y a simple vista, en el paso 2 es la respuesta a lo que le pide. ¿Qué le pedía? Hallar la ecuación diferencial. Y esta es la ecuación diferencial de la masa M1 y de la masa M2. Entonces ustedes colocan acá como paréntesis
la respuesta. Ecuación diferencial. Esta es la ecuación diferencial. Y ahí responden el primer enunciado. La ecuación diferencial tanto de la masa M1 y la masa M2. Hasta aquí todo claro, ¿no? Ahora el paso 3, aplicamos Laplace, la transformada de Laplace. Para la transformada, para el momento de aplicar la transformada de Laplace, es simple. En este caso, fíjense que es por derivada. Acá le puse la tabla. La transformada de Laplace en derivada cuartas, tercera, segunda. En este caso, para sistema mecánico, solamente vamos a aplicar transformada de Laplace a partir de estas dos vamos a ocuparlas. Fíjense, cuando tenemos derivada segunda, perdón, ya. La transformada de Laplace solamente colocan este símbolo como integral y colocan entre corchetes y ahí ustedes simbolizan que ya están aplicando lo que es la transformada de Laplace. En este caso, la transformada de Laplace de la derivada segunda con respecto al desplazamiento y en función del tiempo de t al cuadrado, o sea, la transformada de Laplace de la derivada segunda, solamente ustedes colocan el s al cuadrado por, en este caso el desplazamiento es y, colocan ustedes y mayúscula, en vez que sea en función del tiempo, ustedes colocan en función de s. Ese es el símbolo de Laplace. Y para hacer la transformada de Laplace de la derivada primera, ustedes colocan en vez de esto de acá, colocan s elevado a la 1 por, en este caso, el desplazamiento es con respecto a y. Ustedes colocan y mayúscula con respecto a la función de Laplace. Por decir, si estuvieran de esta manera, si el desplazamiento fuera con respecto al eje x, derivada segunda de x, ustedes colocan s cuadrado por, en este caso, x mayúscula. Y en función de Laplace. Y acá lo mismo. Si la función hubiera sido el desplazamiento con respecto a z o con respecto a ver, a x, por decir, ustedes colocan s por la transformada de Laplace de x en función de s, nada más. Y acá, si es derivada, si quieren aplicar lo que es la transformada de Laplace de una derivada tercera, ustedes colocan s al cubo por s. Y si quieren aplicar lo que es la derivada, la transformada de Laplace de una función, en este caso la función y, ustedes solamente colocan y mayúscula y en función de Laplace, que es s. Nada más. Entonces, hay que aplicar Laplace tanto en la primera ecuación diferencial como en la segunda ecuación diferencial. Entonces, aplicamos Laplace. Para aplicar Laplace, solamente ustedes tienen que colocar un corchete y simbolizar el símbolo de Laplace. Pero ustedes, y el paso 3 se pueden saltar y directamente ahí mismo, porque no creo que quieran copiar todo esto acá. Hacen esto de acá, corchete, y ahí significa que están aplicando Laplace. Y acá también hace esto de acá, corchete, transformar de Laplace. Acá también. Corchete, Laplace, y acá también Laplace. Transformar de Laplace de 0 es 0. No se preocupe. Y ahora, ¿cómo me quedaría? Para el paso 4, en condición de reposo, es esta de acá, esta tabla de Laplace. Entonces acá, como acabamos de mencionar, la transformada de Laplace de una función, o sea, la constante que en este caso la masa M1 se mantiene. La masa se mantiene. La masa M1 se mantiene. La transformada de Laplace en este caso de la derivada segunda con respecto a y1. Entonces borro todo esto de acá y coloco s cuadrado. ¿Qué coloco? Con respecto a y1. Entonces coloco y mayúscula, ¿no? Y mayúscula 1 y que s, que simboliza Laplace. Nada más. Esta es su transformada de Laplace. ¿Qué tenemos? Más b sub 1, que es una constante, por la transformada de Laplace de la derivada primera, que en este caso sería de y sub 1. Entonces, la transformada de Laplace de la derivada primera, ustedes colocan s, en este caso con respecto a y1, colocan
mayúscula Y1 y el símbolo S de Laplace. Nada más. Más K sub 2 por la transformada de Laplace de una función Y1, que sería nada más que Y mayúscula en función de Laplace, que sería S, que me simboliza la transformada de Laplace. Y acá lo mismo. S me simboliza la transformada de Laplace. Acá por Y1 que me simboliza la transformada de Laplace, que sería S. Y acá la transformada de Laplace de una función de U es U mayúscula. En vez de colocar en función del tiempo, coloco en función de Laplace. Y de esa manera ya hemos aplicado la transformada de Laplace. Y ahora para la masa M2, ¿cómo sería la transformada de Laplace? La transformada de Laplace de la derivada segunda de Y sub 2. Entonces borro esto de acá por, como es derivada segunda, coloco S al cuadrado. La transformada de Laplace sería Y2 y simbolizo que me simboliza la transformada menos K sub 2, que es una constante, por la transformada de Laplace de una función Y sub 1 sería, en este caso, Y mayúscula y el simbolismo en función de Laplace. Acá también Y mayúscula en función de Laplace. ¿Hasta aquí todo claro? Esa es la manera de aplicar la transformada de Laplace. Y lo que hacemos en el paso 5 solamente es ordenar. ¿Dónde están las Y1? Si se fijan, Y1, 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 Y1. Acá tenemos Y2. ¿Hasta aquí todo claro? El paso 5 ordenamos y sacamos lo que es la función de transferencia. Y ahora, si nos damos cuenta, aquí lo vamos a colocar lo que son las Y1. Acá tenemos Y1, acá tenemos Y1, Y1 y Y1. Y acá en la otra ecuación que tenemos Y1 y con azul lo vamos a colocar, o con verde, Y2, y acá tenemos Y2, y acá tenemos Y2. ¿Ya? Ahora vamos a factorizar la Y1 y en este caso las Y2 que están hacia abajo. ¿Ya? Ahora, en el paso 5 me dice ordenamos las ecuaciones. Cuando estoy hablando de ordenar, en la primera ecuación que vamos a colocar la ecuación donde está la fuerza externa, en este caso U. Y si se fijan, acá tenemos que está U. Entonces, donde está la fuerza externa, en este caso, lo voy a colocar acá. Donde está esta fuerza de acá, en este caso esta fuerza U, va a ir primero esa ecuación. Donde la ecuación, donde esté esta variable, esta fuerza externa U, esa será la primera ecuación que vamos a colocar. Y es lo que hicimos acá. Esto lo colocamos primero porque acá tenemos la fuerza externa en esa ecuación. Luego colocamos esto de acá, por debajo. Por eso acá estamos ordenando. Luego lo que nos toca acá va a ser factorizar. Pero si se fijan, ¿cuál vamos a factorizar primero? En este caso, la fuerza externa U está actuando con respecto a ¿qué eje? Con respecto al eje Y1. Entonces, primero vamos a factorizar las Y1. Esto lo estoy haciendo para que no nos salga negativo. Por eso el paso 5 se tiene que tomar su tiempo para ordenar. Primero van a colocar la ecuación donde esté la fuerza externa, que en este caso la fuerza U. Donde esté esa fuerza U, esa va a ser la primera ecuación que van a colocar. Y eso es lo que hicimos. Luego, ¿cuál vamos a factorizar? ¿Y1 o Y2? Vamos a factorizar dependiendo. Si la fuerza U está actuando con respecto a qué eje, con respecto a Y1. Entonces vamos a factorizar primero Y1. Eso es lo que, ese orden lo estamos haciendo para que no nos salga negativo. Y si lo factorizamos, acá tenemos Y1, Y1, Y1 y acá tenemos Y1. ¿Cómo nos quedaría? A ver, esto sería, lo borramos. Esto lo borramos. Esto también. Ahora vamos a hacer desde cero. Paréntesis. Y paréntesis. A ver. Más acá está Y1.
M1 por S cuadrado más B1 por S. Estamos factorizando las Y1 más K2 más K1 más K1 por, ahora recién va a ser Y1 en función del tiempo, en función de la plaza. ¿Está bien la factorizada? A ver, M1 por S cuadrado más B1 por S más K2 más K1. Luego vamos a factorizar lo que es este Y2, que sería menos, entre paréntesis. Solamente tenemos un Y2, ¿no? Que sería K sub 2. K sub 2. K sub 2 por, en este caso sería Y2. Y2 es la plaza. Listo. Esto va a ser igual a la variable, en este caso, U en función de la plaza. Listo. De esa manera lo hemos factorizado. Y1, Y2. Ahora, si quieren lo podemos colocar con paréntesis, así para que no se confunda. Para acá vamos a hacer lo mismo. Vamos a factorizar. Primero que vamos a factorizar, la Y1. ¿Cómo me quedaría si factorizo Y1? Me quedaría menos paréntesis, en este caso sería K2. Acá sería K2 por, en este caso sería Y1 más paréntesis. Ahora vamos a factorizar las Y2, que en este caso sería la masa M2, la masa M2 por S cuadrado. ¿Qué más tenemos? Fíjense que acá Y2 menos por menos sería más. Entonces acá colocamos más K sub 2. Ahí siempre la mayoría lo coloca negativo y es por eso que siempre se les va mal en el primer parcial. Así que tomen en cuenta eso. Y2 entre paréntesis es. Esto va a ser igual a 0. Listo, aquí hemos factorizado tanto Y1 como Y2. Y ahora, para que no estemos trabajando con todos estos valores del paréntesis, si se dan cuenta los valores de paréntesis, para que no estemos trabajando con muchos valores, es por eso que lo vamos a designar una variable. Por decir, a ese paréntesis que está con respecto a la primera ecuación, o sea, a todo este paréntesis de acá, le vamos a colocar una variable, por decir que sea A. Y todo esto de acá, que en este caso todo lo que está dentro del paréntesis, lo vamos a llamar B. Acá lo mismo. Todo lo que está dentro del paréntesis lo vamos a llamar A, B, acá va a ser C. Y todo lo que está dentro del paréntesis lo vamos a llamar A, B, C, D. Esto va a ser C, esto va a ser D. ¿Y ahora cómo nos quedaría esto acá? Si directamente le estamos dando valores variables. Sería A por, en este caso, Y1. Para que no me tome tiempo. Entonces en vez de colocar todo este valor, coloco A. Y acá en vez de colocar todo este valor, coloco B. Nada más. Eso es lo que estoy haciendo. Y acá lo mismo. En vez de colocar todo este valor, lo del paréntesis lo coloco C. Lo que está dentro del paréntesis lo coloco D. Nada más. ¿Se dan cuenta, no? De esa manera podemos trabajar. De esa manera podemos trabajar de manera eficaz. Ahora, lo que nos queda a nosotros es calcular lo que es la función de transferencia. En el examen el ingeniero le va a decir con respecto a qué función de transferencia tienen que hacer. Fíjense que en este caso, para este parcial, le está dando la función de transferencia de ¿qué? De la señal de salida Y2 sobre la señal de entrada, que sería U. Entonces está haciendo Y2 sobre
O sea, el desplazamiento, o sea, la función de transferencia es igual a la señal de salida, que en este caso es Y2, sobre la señal de entrada, que en este caso es U. Entonces acá lo estamos haciendo con respecto a Y2 y U. Entonces, acá vamos a calcular. Lo que nos está pidiendo es la función de transferencia, ¿no? Le colocamos acá la función de transferencia. La función de transferencia, en este caso, es, va a ser igual, ya, en este caso, ¿qué era? La señal de salida, que sería Y2 Laplace sobre la señal de entrada, que sería U, o la señal de perturbación. ¿Listo? Eso es lo que nos está pidiendo. Sin interrogación. Eso es lo que nos está pidiendo el enunciado. Determinar la función de transferencia. Listo. Ahora, si se dan cuenta, acá tenemos en la columna 1 con respecto al desplazamiento Y1 y en la columna 2 tenemos con respecto al desplazamiento Y2. ¿Se dan cuenta, no? Columna 1 y columna 2. Y acá con respecto a qué, y acá la función de transferencia con respecto a qué desplazamiento nos está diciendo. Con respecto a Y1 o con respecto a Y2. Nos está pidiendo con respecto al desplazamiento Y2, ¿no? Nos está pidiendo la función de transferencia con respecto al desplazamiento Y2. ¿Ya? También también nos puede pedir con respecto al desplazamiento Y1, cualquiera de los dos. Lo vamos a hacer ambos para que no tengan dudas. Vamos a hacer con respecto a Y2 o con respecto a Y1. Primero vamos a hacer con respecto a Y2. Entonces acá lo vamos a borrar esto de acá. Entonces vamos a hacer con respecto al desplazamiento Y2. Entonces colocamos la fórmula que me dice que tengo que colocar acá Y2 Laplace va a ser igual. Esto va a ser igual a determinante. Una determinante 2 por 2. Coloco una línea horizontal. Una línea horizontal. Y acá coloco determinantes de 2 por 2. Porque es una ecuación de segundo, de dos ecuaciones. Y acá también, abajo. Aquí todo claro, ¿no? Ok. Ahora, lo que vamos a hacer acá es colocar en este caso, esto lo estamos haciendo con respecto a la columna 2. Paréntesis, esta es la columna 2. Ya. Ya, para que ustedes vean. Ahora, lo que vamos a colocar acá, ya que estamos haciendo con respecto a la columna 2, esto va a ser una determinante 2 por 2 y acá también va a ser una determinante 2 por 2. Ahora, ¿qué vamos a colocar arriba? Arriba vamos a colocar estos valores de acá. Lo voy a remarcar con anaranjado. Vamos a colocar los valores de la columna 1 y los valores de la columna 3. Entonces acá colocamos. ¿Qué valores tenemos en la columna 1? Tenemos A y tenemos menos C. ¿Qué valores tenemos en la tercera columna? Tenemos los valores de U. Tenemos los valores de U. Y también tenemos el valor 0. Entonces, para calcular lo que es con respecto a la variable Y2, o sea, la función de transferencia Y2, que es con respecto a la columna 2, mi determinante 2 por 2 que va a ir arriba, en la primera columna vamos a colocar esto de acá, estos valores. Y en la segunda, y en esta parte vamos a colocar los valores de la tercera columna. Nada más. Y acá en el denominador, vamos a colocar la columna 1, los valores de la columna 1 y los valores de la columna 2. ¿Y cuáles serían los valores de la columna 2? Ahora, para el determinante hacia abajo, que es el determinante 2 por 2, o sea, abajo, ¿qué vamos a colocar? Abajo vamos a colocar esto de acá, un recto con color verde. Para acá abajo vamos a colocar esto de acá, con color verde. En la columna 1 vamos a colocar esto de acá, este mismo valor, y también vamos a colocar este valor de acá, de la columna 2. Y esto acá lo borro, ¿no?
Entonces, vamos a colocar la columna 1 y los valores de la columna 2. En este caso sería menos b y más d. Nada más. Esto acá es fórmula. Esto acá va a ser lo mismo. Esto va a ser lo mismo para y2. Y ahora acá, ¿qué hacemos? Hacemos multiplicación. Lo que todos sabemos. Va a ser igual. Colocamos un rato. Igual sobre. ¿Qué tenemos acá? Ustedes saben, ¿no? Multiplicación. Esto acá. Resolver. De acá lo hacemos con roja, ¿no? Primero esto por esto, ¿no? Esto por esto. Esto por esto. Luego de abajo hacia arriba, ¿no? Esto por esto. Luego esto por esto. Ya. A por 0, ¿no? A por 0. ¿Qué más tenemos? Ya multiplicamos A por 0, ¿no? Ahora, menos E por U. ¿No ves que al momento de multiplicar de abajo hacia arriba, acá se lo tenemos que multiplicar por un signo negativo, ¿no? Ahora, ese signo directamente lo voy a colocar acá, negativo. Ahora recién multiplico menos C por U, que en este caso sería U es determinante. ¿Listo? ¿Qué más tenemos abajo? A por D. A por D menos, voy a paréntesis. A por D, paréntesis, menos, ¿qué tenemos? Menos C por menos B. Menos C por menos B. Listo. ¿Cómo me quedaría esto acá? Me quedaría de la siguiente manera. Si lo simplificamos, esto acá sería 0. Acá sería menos por menos, sería más. Paréntesis. A ver, ¿cómo me quedaría esto acá? Me quedaría lo siguiente, ¿no? Esto acá sería 0. Menos por menos sería más, ¿no? Sería acá, me quedaría C por U transformada en Laplace. U transformada en Laplace. Y abajo, ¿qué me quedaría? A por D, menos por menos, más. Entonces acá me quedaría C por B. C por B. Y acá A por D. Listo. Ahora si lo reemplazamos aquí abajo, copiar, pegar. O esto acá, copiar y pegar. Fíjense. Hola, disculpa, el C igual se queda como menos, ¿Cuál 6? pero el C C. A ver, acá. Es positivo, creo. ¿En positivo. el denominador o en el Sí, numerador? el denominador. Menos por menos es más, más por menos es menos. Acá, dentro del paréntesis, menos por menos es más, ¿no? Y por menos es menos. Ah, ya, va a disculpar. Ya está bien. Dale. Perdón. Ok. Listo. Ahora acá solamente, fíjense, nos está pidiendo esto de acá, ¿no? Fíjense que es la función de transferencia con respecto a y2 sobre u. Y solamente esto de acá lo vamos a... Esto de acá, solamente lo vamos a... En vez de multiplicar, va a pasar acá a dividir. Y ahí vamos a tener directamente la función de transferencia. Entonces acá copiar, pegar. Acá que tenemos y2, colocamos y2 entre paréntesis s. Y acá colocamos, esto lo vamos a borrar, de multiplicar pasa acá a dividir y vamos a tener lo que es us. Listo. Y ahora acá, ¿a qué va a ser igual s? S va a ser igual a todo lo que está dentro del paréntesis, que sería K2, ¿no? Ya ustedes acá y lo van a reemplazar. Acá solamente ustedes lo van a reemplazar. Y ahí eso sería su respuesta. ¿Cuánto vale ese? Entonces acá ustedes lo reemplazan. Así para que vayamos resolviendo el otro ejercicio. Ustedes lo van a reemplazar. Reemplazar. ¿Cuánto vale C? Acá C, ¿cuánto vale? C vale K sub 2, ¿no? ¿Cuánto vale A? A vale todo lo que está dentro de paréntesis. M1, S cuadrado, B sub 1, S, K2, K1.
¿Cuánto vale D? D vale todo lo que está dentro del paréntesis. M2, S2, K sub 2. No vamos a tomar el signo. El signo no lo van a tomar en cuenta. Por decir acá, S, aquí va a ser igual a S. S vale lo que está dentro del paréntesis, K sub 2. Entonces acá coloco K sub 2. K sub 2. No coloco el signo, porque el signo ya lo utilicé acá en las determinantes. ¿Hasta aquí todo claro? ¿O hay alguna duda? Eso sería la respuesta. O sea, lo reemplazan y eso sería la respuesta. Faltan que lo reemplacen. Lo van a reemplazar y ahí quedaría la respuesta. Auxiliar. ¿Sí? Y digamos, las determinantes de 2 por 2, ¿no es? También puede haber en el examen uno que te dé un determinante de 3 por 3. No, solo 2 por 2 nomás. Como 5 semestres. Como 5. Entonces, ¿no? Sí, solo va a ser eso. Ahora con respecto a Y1, sería esto de acá. Eso casi se me olvidó explicar. Si nos pide la función de transferencia con respecto a Y1, nos está pidiendo con respecto a el estudio, nos está pidiendo que lo hagamos con respecto a la columna 1, ¿no es? Ya no va a ser con respecto a la columna 2. Entonces va a ser con respecto a la columna 1. Hacemos lo mismo. Entonces acá tenemos esto de acá. Esto copiamos hasta cierto punto. Copiar, pegar. Acá sería Y1. Ahora acá, para en este caso, el denominador no va a cambiar. El denominador va a ser lo mismo. El denominador en este caso es la columna 1 y la columna 2. Acá se va a mantener, no va a cambiar en nada. Lo único que va a cambiar va a ser arriba. Arriba, fíjense, acá como era arriba, era columna 1 y columna 3, ¿no ves? Un rato. Columna 1 y columna 3, ¿no ves? Ahora acá, ¿cómo va a ser? Ahora acá va a ser, columna, a ver, esto lo voy a borrar. Borremos esto de acá. Ya. Ahora acá, en la columna en el numerador, ustedes van a colocar esto de acá. Van a colocar, primeramente van a colocar un color naranja, la columna 3, luego van a colocar la columna 2, con todo y signo. Entonces ustedes colocan acá, a ver, un momento. Sí, está bien. Entonces acá colocan ustedes, este va a ser US, abajo que sería 0, y acá que sería menos B, acá sería D, nada más. El denominador se mantiene. Ya ustedes hacen esta multiplicación, ¿no? Multiplican de abajo hacia arriba, negativo, luego esto van a despejar y aquí le va a quedar una relación. Aquí le va a quedar una relación de Y1 sobre U. Y esto va a ser distinto. O sea, el denominador va a ser igual, porque fíjense que no estamos cambiando el numerador. Perdón, el denominador va a ser igual. Lo único que va a cambiar va a ser el numerador. O sea, acá no va a ser C, va a ser otro valor. Ya ustedes lo hacen esto acá. Pero acá, fíjense que esto de acá no cambia, lo de abajo solamente va a cambiar lo que está arriba. Y esto acá directamente solamente es fórmula. Para hallar Y2 va a ser primeramente la columna 1 y la columna 3. En este caso, para hacer Y1 va a ser la columna 3 y acá los valores de la columna 2. Nada más. ¿Todo claro? Sí. Y también hay que aplicar determinantes, ¿sí o sí, en el examen? O el otro que también no es que... El otro es por ¿cómo se llamaba? El ingeniero, no sé, hay varios métodos para calcular esto acá, pero el ingeniero les explicó con respecto a este método. Siempre hagan el método. Ya. Ingeniero.
Porque hay varios Determinante. métodos para sí, hay varios métodos aparte de... Pide su método sí o sí el ingeniero. Sí, sí, es por eso, sí, pide esos mismos métodos. No hagan uso. Gracias. ¿Ya? Ok. Ahora vamos a hacer con respecto, esto sería ya la respuesta. Ustedes remarcan esto de acá, que sería el paso 2, la primera pregunta, el primer enunciado que les pide, que es la ecuación diferencial. Eso sería su primera respuesta. Y dependiendo si les pide con respecto a Y2 o con respecto a Y1, ustedes van a subrayar esta función de transferencia. Eso es lo único, dos valores que le piden en la primera pregunta. Vamos con la pregunta del diagrama de bloque. Con el ingeniero, ¿por qué tema va? ¿Por lazo? Seguimos en función de transferencia. ¿Cómo? Seguimos en función de transferencia. ¿En bloque o en lazo? No. Estamos en función de transferencia todavía. Ah, ahí pensé que estaba avanzando. Voy a cortar la reunión acá.